Hola mis queridos amigos, hoy seguimos entonces con la segunda parte de los arcanos menores de lo que es el tarot egipcio. Esto sería lo que corresponde a, en el resto de los tarot, el palo de agua. Ya saben que el palo de agua tiene que ver con la intuición antes que la mente, con la inspiración, con todo lo que tiene que ver artes y oficios, hogar, casa, familia y sobre todo relaciones y sentimientos. Así que vamos a empezar por la primera carta, que justamente se llama Arte y Ciencia. Digo arte por la parte de la creatividad que implica el elemento agua y tiene que ver justamente con eso, con la creatividad, y en este caso vamos a ver que es el alma el que va a guiar la mente. Cada vez que yo conecto con el arte, conecto también con esa parte del hemisferio derecho del cerebro que está muy activo en todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, con la belleza, con la intuición, la percepción, etcétera, ¿no? Entonces acá es el alma el que va a guiar a la mente. Aparece como siempre una letra hebrea, que es la letra Kuf, y en este caso simboliza la inspiración y lo oculto. Ya saben que el agua también rige todo lo que es el mundo místico, la fe y justamente lo oculto. El jeroglífico que aparece acá representa al pan, en este caso va a ser el pan espiritual, representado y reflejado a través de la intuición. Vamos a ver la figura con la corona del Bajo Egipto, que va a representar justamente el trabajo por los demás. Por eso decimos que es el palo de las relaciones, ¿no? Esto lo hago yo, pero para presentárselo a los demás, antes que para mí mismo, ¿no? Y el número 15, que es el, ¿cómo se llama? Alfabeto mágico babilonio, y que va a ser la continuación de los primeros 14 cartas o arcanos que vimos en el elemento fuego, ¿no? Entonces acá tenemos la continuidad reflejada en el número mágico babilonio. Luego si vamos al plano medio, ya saben que todo el plano superior refleja lo espiritual, nuestra conexión con lo espiritual, por lo tanto ese mundo invisible con el que conectamos a través de la fe, por eso este palo es el que más va a representar esto también. Aparece el artista. Si fuera el caso del científico, sería el científico en su momento de creatividad. Abajo aparece la figura del monito, y el mono simboliza a una de las deidades, también está asociada en este caso a Tot, como ese mensajero, ese gran sabio que sabía todas las artes y los oficios, y acá está simbolizado porque él con sus aullidos, no sé si se dice así, pero bueno, anunciaba la salida del sol. Por tanto, al lado del número de la carta tenemos también la figura astrológica a la que se asocia esta carta, que en este caso es el sol, símbolo del poder, de la autoridad, pero también de la identidad, de la individualidad. Entonces tenemos el número 1, que es el inicio de esta nueva serie y de este nuevo palo, y el sol, que va a tener que ver además de la vitalidad y la creatividad. ¿Qué significa esta carta del derecho entonces? Tiene que ver con todo lo creativo, tiene que ver con las carreras, o como consejo cuando aparece en la tirada, en el ámbito del consejo, que es un buen momento para iniciar alguna de estas actividades, guiadas por la inspiración. En el amor sería un amor más del tipo espiritual o platónico. ¿Qué pasa cuando sale invertida? Esta carta invertida nos va a hablar de la postergación de estas actividades. El número 1, recuerden que tiene que ver con el inicio. Eso es una persona que no termina de definir la carrera, lo que quiere, no termina de iniciar, y ahí aparece el incumplimiento o directamente el abandono de esto que conectó al principio como un deseo. Luego, si vamos a la segunda carta, la duplicidad. Fíjense que los números en la suma también nos van a indicar el número asociado a la letra en nuestro alfabeto. 37 va a dar 10, que va a dar 1. 38 como número maestro va a dar 2. Tenemos letras asociadas al alfabeto hebreo y tenemos letras asociadas al alfabeto castellano, ¿no? Entonces, el número 38, como decíamos,
tiene que ver con la dualidad y va a ser la dualidad en todo tipo de situaciones. Pero fíjense luego con la simbología que aparece hacia dónde va dirigida esa dualidad. Entonces aparece la letra Resh, que representa la cabeza humana, los pensamientos, sobre todo la actividad psíquica de esos pensamientos, no el lado racional. Por eso aparece la luna como símbolo, ¿no? Dejarse llevar por el presentimiento y la intuición. Aparece como un jeroglífico que es el ojo y la boca del dios. En este caso aparece la diosa Hathor, que es la protectora de todo lo que tiene que ver la música y en la familia con los partos, que desciende sobre la mujer. Fíjense que tiene contacto directo, ¿no? Y esto es todo un símbolo. Y el número 16 como consecución de la serie numérica. Luego tenemos en el plano medio, que es la simbología de la carta en sí, a una mujer que representa la sensualidad y la belleza. Fíjense que más allá de la sensualidad y la belleza, aparece la pluma que habla de la inteligencia. Y esta inteligencia la domina, siempre que seamos diestros, con la mano activa. O sea que lo primero que va a usar ella va a ser su inteligencia y luego este abanico que es el símbolo de la coquetería. Es interesante ver también cómo están unidos los colores. Fíjense que en la parte creativa del ser humano son los órganos sexuales y el beduino está asociado directamente a esto, ¿no? El llamado a la creatividad. En este caso también el abanico, que es ese símbolo de coquetería, de lujo, está asociado a lo verde del peligro, ¿no? De dejarse llevar por esa sensualidad. Entonces nos habla la flor, como vamos a ver en el plano medio, que también va a simbolizar todo lo que es la belleza. Entonces es una carta que nos habla de una mujer, en este caso, porque es la que aparece en el centro, frívola y coqueta. En el plano inferior tenemos un cartucho y ese cartucho que habla de todas las posiciones materiales está por encima de la flor, dándole orden y prioridad a todo lo material por encima de los placeres y la sensualidad. Luego aparece el número 2, como decíamos, reflejo de la dualidad. También aparece la luna, que en astrología va a simbolizar todo lo que es el plano emocional, pero también cuando aparecen estas rayas ya saben que nos habla del peligro de las tradiciones y los engaños de esta dualidad. Entonces, cuando esta carta aparece el derecho, por los decorados de la mujer y la transparencia va a hablar de frivolidad, el número 2 va a hablar de dualidad, por tanto nos puede hablar de infidelidad, de personas deshonestas o de situaciones dobles si estamos hablando de otra cosa que no sea el ámbito amoroso, como doble trabajo, doble estudio o trabajar y estudiar, y en el peor de los casos sería doble vida, doble familia, que sería la deslealtad, ¿no? Invertida va a ser peor porque habla de las influencias negativas, lo negativo dominando por sobre la mujer y las circunstancias, y en este caso el abandono de la familia en pro de esta coquetería sensualidad. O esta mujer oculta, porque ya saben que la luna y el número 2, en referencia a la papisa en los arcanos mayores del tarot, tiene que ver con la papisa, que muchas veces es una verdad oculta o una mujer oculta, un secreto. Luego tenemos la tercera carta, representada por el número 3, la suma del 39, que nos habla del testimonio. ¿Y el testimonio a qué se refiere? Primero, es un gesto, es una demostración. Como número 3 es el producto. Ya saben que si tengo el varón y la mujer, el producto es el hijo. Entonces, si tengo la creatividad y el deseo, el producto va a ser la obra finalizada y se va a referir a todo eso, pero también en el plano de la familia puede hablar de las herencias, puede hablar de fiestas que se preparan, por eso él provee el alimento. Aparece la letra Shin, en este caso, que representa la renovación y el movimiento. Otra vez aparece un ojo, y este siempre es el símbolo del ojo que todo lo ve, la observación, la cosmovisión, encerrada en un triángulo, la Trinidad, lo mismo que simboliza el número 3 en este caso.
los tres poderes, mente, cuerpo y alma. Luego aparece en el medio una figura de un joven cargando un animal sobre los hombros que se eleva por encima del plano de lo material. Esto es una señal de la manifestación del trabajo anteriormente hecho, por eso el 3 va a simbolizar, significar un fruto, un producido de lo que antes hicimos. Entonces, si hablamos en el ámbito del amor, podemos hablar de boda o de hijos, y aparece el planeta Júpiter, que va en el mismo propósito y sentido, la elevación, el crecimiento, la expansión, pero también la verdad, cuando hablamos de otros ámbitos, la justicia. La mano que aparece aquí debajo simboliza la ayuda. Muchas veces hablamos de la llegada prevista o imprevista de esta ayuda, hablamos de protección espiritual. Y cuando aparece invertida, muchas veces esto tiene que ver con el reparto de los bienes, ¿no? El juicio de divorcio, de separación, el reparto de los bienes. Y si esto en el juicio son las pruebas, acá sería la carencia de esas pruebas, ¿cierto? La persona que no aporta pruebas es la persona que pierde el juicio, ¿no? Luego tenemos la cuarta carta, que se llama presentimiento. Ya podemos ir viendo, según los planetas que dominan, para aquellos que conocen la astrología, si la tendencia de la carta es positiva o negativa, más allá de los símbolos que aparecen, ¿no? No es lo mismo la mano de la ayuda que la serpiente que aparece acá, ¿no? No es lo mismo una visión, un ojo, visión de cara al futuro, que esta carta que aparece como peligro, ¿cierto? Entonces el presentimiento justamente va a hablar de, otra vez, en la energía agua del palo, de los instintos. Fíjense la postura, parece que ellos ven venir algo, presienten algo, de esto se trata, ¿no? Aparece la letra Tau, ella significa también la renovación, también es una letra de movimiento. Aparece el jeroglífico, que también significa, a través de esta luz y el color naranja que domina, el entendimiento. Luego aparecen las cobras dentro del cartucho, que nos hablan de la intuición. Esta es una carta que une lo femenino y lo masculino en todos los ámbitos, ¿no? Si esto hablamos del cerebro, fíjense cómo aparece la forma del cerebro. Esto es el hemisferio derecho unido al izquierdo, el hombre y la mujer unidos para trabajar. La representación de la letra Yem representa la protección, esta protección que tiene él en su mano. Huel la protege a ella, Huel tiene protección de otros. Y luego aparece la luna y el sol, la luna por encima del sol. Esto nunca es bueno, ¿cierto? El número 4, que como emperador en los arcanos mayores nos habla de poder. Y aparece el planeta Urano, que también nos habla de los imprevistos. Entonces esta es una pareja que puede tanto en el imprevisto ir hacia lo negativo, situaciones de conflicto, como una pareja que se deja llevar por la seducción, una pareja que se deja llevar, ¿cierto?, por ese presentimiento que tiene cada uno del otro, de lo que puede surgir modo tentaciones, aunque haya cierto riesgo y peligro, ¿no? Esta es una pareja que ante los peligros, a través del presentimiento, puede detectar el peligro, ¿no? Fíjense la mano de ella como levanta advirtiendo, ¿no? Quedémonos acá para esperar lo que viene, porque a lo mejor no es tan bueno como parece, ¿no? A lo mejor este poder reflejado por el sol acá, tapado por la luna rige el presentimiento por sobre la lógica y la razón, ¿cierto? Hace que él cometa el error, si el poder es del hombre, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces esto cuando aparece invertida? Bueno, justamente este plano es el que va a dominar por encima de la pareja. Todos estos miedos aparecen, entonces generan confusión. Ese presentimiento, antes que advertirnos de algo, nos provoca confusión mental. Voy, no voy, lo hago, no lo hago. Nos puede hablar de infidelidades y nos puede hablar de una pareja en problemas, básicamente. Luego tenemos la carta del desasosiego. Cuando aparecen más
de una o dos personas, ya va a hablar de la familia, de la comunidad o del país. Entonces estas preocupaciones ya no son de orden personal, sino van a ser de orden familiar o social. Aparece la letra Aleph, que simboliza también el inicio. Aparece el jeroglífico, aparece el halcón, que siempre un ave va a representar algún movimiento. Y el cartucho, que simboliza dificultades y preocupaciones, por eso aparece como un lazo, una atadura. Y el número babilonio, que refiere al número 19. Los números siempre van a ser un indicativo. Acá sería el 18, el 17, que puede ser también de tiempos, ¿no? 17 días, por ejemplo. Aparece luego la vasija con la boca hacia abajo, que obviamente es la forma negativa porque es el ánfora que se vacía, por eso el desasosiego, por eso el lamento y el llanto de lo que se pierde. Y aparece en la zona baja el número 41, que va a sumar 5, lo mismo que da acá, con la doble L, llanto. Y Mercurio, que simboliza la mente. En este caso, una mente intranquila, una mente con preocupaciones. ¿Qué va a representar esta carta al derecho? Inquietudes, penas, preocupaciones, crisis económica en cuanto a la vasija que se vacía. Obviamente al invertida es peor, pero peor en cuanto a las preocupaciones de las personas, la mente poco clara. Pero ¿qué pasa de bueno en este sentido? Que el ánfora aparece al derecho, simboliza de que más allá de las preocupaciones no se pierde todo el contenido. Esa sería como la parte positiva de esta situación. Luego tenemos la carta 42, que habla de preeminencia, y aparece un señor eminencia. Entonces nos habla de jerarquías, de orden, cuando uno está por encima del otro, la verticalidad y la obediencia, poder, viajes, hay un movimiento acá también, ¿no? Fíjense que el planeta que aparece es positivo, Venus, Júpiter son los planetas positivos, entonces nos puede hablar de viajes de negocios, figuras de poder, etc. Aparece la letra Bet, que también representa la boca, y aparece el número 20, que puede significar el día 20 o 20 días, o lo que tarde el viaje, pueden ser 20 días. ¿Qué vemos en el plano medio? Vemos a esta figura de autoridad siendo transportada por personas que le refieren obediencia. Vemos también al dios alado, simbolizando también la jerarquía del personaje y la protección que tiene, pero también este es el ojo de Horus que todo lo ve, ¿cierto? Y el ave, que simboliza siempre viajes, vuelos, en este caso, con la salida del sol, ¿no? De este a oeste como dirección, por ejemplo, ¿no? Si nos preguntan, me voy a mudar y hacia dónde me conviene ir, acá sería la alineación de la dirección, vete de este a oeste, como es la salida del sol. Entonces esta carta al derecho nos habla de poder, nos habla de triunfos, nos habla de situaciones pomposas, ¿no? Esas fiestas que son más de apariencia, pero también porque la persona puede, ¿cierto? De situaciones brillantes, de personas elevadas, fíjense que está elevada por encima del resto, alguien que llega, ¿cierto? La llegada de una ayuda o de un amor. ¿Y qué pasa cuando aparece invertida? Nos habla de la persona que pierde todo esto, pierde dinero, pierde poder, tenemos el callado del poder, pierde dinero, pierde relaciones, pierde cargos, pierde honores, o un amor que se va. Luego tenemos la carta de la alucinación, que obviamente, fíjense, aparece Neptuno, ¿no? El que turba la razón, y acá aparece la alucinación. Son esos momentos en donde se altera la conciencia y no podemos ver la realidad. Aparece la letra Gimel, que habla justamente de el cuerpo y sus funciones. Aparece también una vasija que habla de un elemento contenedor. Aparece el número 21 babilónico. Luego vemos un cartucho, y este cartucho contiene un instrumento musical que es el que utilizaban los chamanes para entrar en ese estado alterado de conciencia o para invocar a los dioses. Y aparece una mujer semidesnuda
enajenada, ¿no? Danzando, llamando a esos dioses. Luego abajo aparece la figura del Set, dios de los infiernos, que habla de las tentaciones. Entonces, ¿qué simboliza esta carta del derecho? Una mujer seductora que usa todo lo que es necesario para lograr sus fines: traición, engaño, seducción, como en las fiestas cuando, o en el acto sexual, la mujer o nosotros mismos, ¿no? Nos embriagamos, o esas noches que vamos a la discoteca para entrar en este mundo de lo soporífero de Neptuno, ¿no? Entramos, bajamos la guardia, bajamos la mente y Neptuno empieza a dominar, por eso aparece la alucinación. Empezamos a ver aquello que no es, y esta misma manera de idealizar al otro hasta que se nos sale este estado de ensoñación y vemos la realidad, ¿no? Entonces nos habla de pasiones, pero también de engaños y traiciones. ¿Qué pasa cuando sale al revés? Peor, porque el dios Set domina. Entonces nos habla de situaciones negativas que luego obviamente vamos a lamentar. Este es un palo de mucho llanto y lamentaciones en todo lo negativo. Si vamos a la fila de abajo, vemos la carta 44. Ya este es un número maestro y de destino. Aparece el maestro Saturno por debajo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla? El pensamiento, ideas, claridad de razonamiento. Aparece la letra Dalet, que simboliza la mente brillante. Aparece el jeroglífico de la mano, que siempre va a representar ayuda. Aparece el número 22 como símbolo de tiempos, por ejemplo. En el plano medio aparece el escultor, la persona que tiene la capacidad de crear, de concretar, de bajar a la materialidad los pensamientos. La cabeza que tiene abajo justamente habla del mundo de pensamiento, pero fíjense que es él mismo, ¿no? Entonces en este caso también sería el autoconocimiento, pensar desde uno mismo y desde ahí transmitir la idea. Entonces, el número 44 como número maestro, simbolizando la materia, habla de la fuerza superior del hombre, por eso está representado por Saturno, y la madurez, la responsabilidad, y esa responsabilidad llevada a solucionar problemas. Y es interesante que en este sentido me trabajo a mí mismo, por eso digo el autoconocimiento, ¿no? Entonces, cuando está el derecho, habla de los artistas, habla del logro de los deseos, de los proyectos. Muchas veces habla, como es un palo que habla del hogar y la familia, la reconstrucción del hogar o el negocio, pensamientos estables y firmes, por cuanto el 4 es materia y Saturno lo es también, planeta que tiene analogía a Tierra, metas que se cumplen, pero se cumplen por el propio trabajo, acá nadie te regala nada, ¿no? Cuando aparece invertida, nos habla de todo tipo de obstáculos, de poco poder de concentración, de ideas negativas, de el famoso no puedo, pero también el cuerpo que no responde, fatiga, ¿cierto? La carta siguiente es todo lo contrario, es la regeneración, es un 45, como 9 es un final de ciclo. Ya saben que el 8 es un número que representa el karma también, ¿no? El karma de conocerse y construir su propio destino. Es una carta que habla de la reconstrucción, nos habla de un nuevo orden. En el plano superior aparece la letra G, que representa la casa, el techo, el hogar. Aparece el número 1, aparece la columna, que es la base de la construcción, esto también simboliza el hogar. Luego en el plano medio tenemos una figura, un faraón, nada más ni nada menos, levantando, reconstruyendo su imperio. Y el faraón, obviamente una figura de autoridad que sabe lo que hace, ¿no? Por eso aparece también el planeta Marte gobernando, que es una energía de acción y de energía justamente, y la espiga que aparece por debajo simboliza la capacidad de trabajo, de germinar los proyectos, del fruto de la cosecha también, ¿cierto? Si hago un duro trabajo y reconstruyo mi imperio, mi negocio, mi casa, mi familia, voy a tener la cosecha, ¿no? Voy a tener el resultado. Entonces es una carta que nos habla de la resurrección en todos los ámbitos y sentidos. También como planeta Marte nos habla cuando
resurge el cuerpo a través de la actividad física, el vigor, afirmarse uno mismo, en este concepto de afirmo mi imperio, me afirmo a mí mismo porque vuelvo a tener mi territorio, simbólicamente hablando. Y cuando aparece invertida es que no hay fuerza, es Marte negativo, me falta coraje, me falta energía, me falta seguridad, tengo inestabilidad o un trabajo que no llega o se demora. Si hablamos de la carta 46, justamente habla del patrimonio. Fíjense cómo todo va en un mismo propósito, ¿no? Trabajo, levanto mi imperio, cosecho y acá tengo el patrimonio. Aparece entonces el triunfo que perdura, nuevamente la energía del sol en ambos lados, en el plano superior y en el plano inferior. Aparece la letra Bau muchas veces tiene que ver con las decisiones. Aparece el jeroglífico la cobra como símbolo que nos alerta justamente sobre las posesiones, el control y la observación. Luego aparece el sol, pero el sol acá con doble línea negra representa lamentaciones, ese patrimonio que me llega pero luego de un dolor, de una pérdida, como las herencias, por ejemplo, ¿no? Entonces justamente en el medio aparece, fíjense la diferencia de tamaño de los personajes, hay un noble que está siendo reconocido por sus súbditos, estos que le traen el patrimonio. Entonces nos habla de equilibrio, está sentado en una firmeza, ¿no? Su trono, su silla sólida, equilibrio y perdurabilidad. En el plano inferior aparece entonces la pata de caballo, que es también como la recompensa, los regalos, la herencia, el producto del trabajo hecho. Luego aparece el número 1 como un principio, un inicio, pero también carta de poder, por eso el sol y la figura de poder, y el sol mismo como nuevos inicios. Muchas veces pasa como los regalos del cumpleaños, ¿no? o el nuevo inicio, que es el nuevo inicio del año personal, por ejemplo, ¿no? Entonces esta carta, cuando aparece al derecho, nos va a hablar de seguridad económica, de legados, regalos, herencias, donativos, testamento, todas las cosas positivas. Por eso el sol en este caso es una figura negativa, positiva, de ganar dinero, de negocios, y pueden ser dos fuentes por las que ingresan estos negocios, este dinero. Pero cuando está invertido va a simbolizar las pérdidas, o perder la herencia, o perder el legado, o perder el poder. La carta 47 se llama conjetura, deducción, un momento decisivo, y el Señor pasa la puerta, ¿no? Aparece la letra Zayin, que simboliza justamente el triunfo. El pájaro, que habla de viajes. El número 3 en el mágico babilonio. Luego en el plano medio vemos a una figura, fíjense que alcanza el plano superior, está conectado con el propósito y el destino. Entonces este portal, este cruzar la puerta, el acceso a un nuevo lugar, a una nueva situación, el joven en acción, la búsqueda de una solución, ¿no? Acá no se queda sentado como en este caso, acá promueve una acción. Y en el plano inferior tenemos cartuchos, y en este cartucho está tanto el símbolo del ADN, el padre, como la herencia y los hijos, y en este caso nos puede hablar de mellizos, de dualidad, ¿no? La luna como símbolo de la familia también, ¿cierto? Entonces, el hogar, todo lo que tiene que ver con el bien y el mal, cuando cruzo de una situación a otra, todo lo que tiene que ver con el hogar y el futuro. Entonces esta carta, cuando aparece al derecho, habla por un lado de el accionar, de cambios, de logros, de viajes, de mudanzas. Y cuando está invertida es la falta de libertad. Es el no poder hacer o no animarse a hacer este cambio, o es estancamiento o son demoras. La carta 48 se llama consumación, el hecho concluido. Fíjense la tumba, la momia, el final, nuevamente la luna encima del sol. La placenta que aparece simboliza también la vida. Fíjense que en este caso Júpiter aparece como negativo. Figura de Osiris, ¿no? Si empezamos por arriba es la letra Chet, que representa el equilibrio.
la placenta que habla de una nueva vida, el número 4 en lo babilónico que también búsqueda de estabilidad. La luna sobre el sol señala los pesares, las dificultades, la figura de Osiris momificado pasando, yendo a ese plano, mientras tanto manteniendo acá su cuerpo, habla de momentos de conclusión, ¿no? El sol negro, el luto, el dolor. El número 3 nos va a hablar entonces de la consecuencia y Júpiter también nos va a hablar en este sentido de elevación hacia una nueva vida, pero desde un punto final. Por eso la momia al final, ¿no? Cuando aparece el derecho, habla de algo que se concluye, pero vieron que no fácil, ¿eh? Una victoria, pero con dolor. Pero también, como la muerte, es algo irremediable, es algo por lo que tengo que transitar y pasar. Luego tenemos la carta de la versatilidad, que nos habla justamente de la dualidad, pero también nos advierte de los peligros, como vamos a ver. Acá aparece la letra Tet, que simboliza tanto el bien como el mal, los errores. Por eso aparece el eslabón del encadenamiento, o me libero o me encadeno. Habla de unión y de fuerza. Si sumo a otros eslabones, si me uno a otros, planeta Urano simbolizando las amistades y los círculos, los grupos, los amigos, hago la fuerza, pero si no me uno, me debilito. Si me quedo en el ego, puedo debilitarme. Por eso aparece la deidad Hapi. Bueno, ella rige los pulmones también, entonces representa la agricultura y la prosperidad. Acá aparece el gran Hapi o el pequeño Hapi, tiene que ver con las aguas del Nilo también, que ya saben que si desbordaban era un tema y si había sequía era otro tema, ¿no? Las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas y toda esta historia. En el plano inferior, en el centro, justamente tenemos el templo de las 2 columnas que representan la dualidad. El número 49 que va a reducirse a un 4 y la letra S. Y el número 5 en el alfabeto babilonio, que puede significar 5 días, 5 años en este caso, ¿no? Procesos creativos pero largos. Entonces Urano siempre nos propone opciones hacia lo nuevo, hacia el progreso, pero a veces no es fácil adaptarse, por eso el número 4 que nos habla de estabilidad y Urano que nos habla de cambios, ¿no? Esta dualidad aparece en esto, hacia dónde me inclino, hacia dónde voy. Al derecho habla de mudanzas, por eso aparece el portal, otra vez una puerta, traspasar el umbral, el portal, cambios. También en la vida afectiva puede haber cambios, por eso el rosa y el celeste, el amor, tiene que ver también con la base económica, todo representado por construcciones, habla de solidez. Cuando aparece invertida, habla de mentiras, personas inestables en las que no puedo confiar. Los cambios también van a ser negativos. Una persona con falta de escrúpulo, un loco, diríamos con Urano, ¿no? Entonces, en este sentido, la dualidad, la versatilidad va a ser con enemigos y todo va a dar sensación de pérdida. Y por fin y por último, la última carta no podía ser otra que la afinidad, la ley de la atracción, la reciprocidad. En el plano superior aparece la letra Yud, que simboliza otra vez los cambios, el final de un ciclo, el inicio del otro. El jeroglífico, que nos habla de la compensación, los nuevos ciclos, los cambios. Otra vez aparece nuestra diosa de la providencia, Hathor, la diosa con los cuernos de la vaca, que nos habla de protección, alegría y abundancia. El número 6, babilonio. La figura personifica a la mujer que ama la vida. Fíjense cómo ella conecta con la flor en cuanto al propósito de la vida. Y muchas veces la flor nos dice que esta vida, esta alegría puede ser efímera, por eso hay que disfrutarla. Otra vez está conectado al plano de lo material, así que es una persona que disfruta de lo material también. Afinidad representa la afinidad hacia los demás, hacia el otro.
La luna va a simbolizar el comienzo, encuentros, nuevos caminos, mientras que el 5 rige la mente, lo mismo que el planeta Mercurio que se encuentra a su lado, ¿cierto? Entonces, esta carta al derecho va a simbolizar inicio de algo bueno. Habla de una mujer joven que es la que aparece en el centro. Habla de encontrarse con esas personas afines, por eso Mercurio refiere a las personas del entorno, lo mismo que el número 5, conocer a alguien nuevo, inicio de buenos momentos, algo que nos conecta con el placer, con el disfrute, pero cuando aparece invertida, esto es la separación o la pérdida, los bloqueos y el alejamiento de esas personas del entorno, ya que saben que Mercurio también representa los viajes. Entonces, o alguien que llega o alguien que se va. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este segundo capítulo que representa la energía del agua en los arcanos menores del tarot egipcio.